Piel negra, máscaras blancas, una obra de Frantz Fanon. Introducción. Epígrafe. Yo hablo de millones de hombres a quienes sabiamente se les ha inculcado el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, el arrodillamiento, la desesperación, el servilismo. Aimé César, Discurso sobre el colonialismo, 1950. La explosión no ocurrirá hoy. Es demasiado pronto o demasiado tarde. No vengo armado de verdades decisivas. Mi conciencia no está atravesada por fulgores esenciales. Sin embargo, con total serenidad, creo que sería bueno que se dijeran ciertas cosas. Esas cosas voy a decirlas, no a gritarlas, pues hace mucho tiempo que el grito ha salido de mi vida y está tan lejano. ¿Y por qué escribir esta obra? Nadie me lo ha rogado, especialmente no aquellos a los que se dirige. Entonces, entonces, con calma, respondo que hay demasiados imbéciles sobre esta tierra. Y como he dicho, se trata de demostrarlo hacia un nuevo humanismo, la comprensión de los hombres, nuestros hermanos de color. Yo creo en ti, hombre. Los prejuicios raciales, comprender y amar. Por todas partes me asaltan y tratan de imponérseme decenas y centenares de páginas. Sin embargo, una sola línea bastaría, una única respuesta que dar, y el problema negro se despoja de su seriedad. ¿Qué quiere el hombre? ¿Qué quiere el hombre negro? Aunque me exponga al resentimiento de mis hermanos de color, diré que el negro no es un hombre. Hay una zona de no ser, una región extraordinariamente estéril y árida, una rampa esencialmente despojada, desde la que puede nacer un auténtico surgimiento. En la mayoría de los casos, el negro no ha tenido la suerte de hacer esa bajada a los verdaderos infiernos. El hombre no es solamente posibilidad de recuperación, de negación. Si bien es cierto que la conciencia de actividad de trascendencia, hay que saber también que esa trascendencia está obsesionada por el problema del amor y de la comprensión. El hombre es un sí vibrante de armonías cósmicas, desgarrado, disperso, confundido, condenado a ver disolverse una tras otra las verdades que ha elaborado. Tiene que dejar de proyectar sobre el mundo una antinomia que le es coexistente. El negro es un hombre negro, es decir, que gracias a una serie de aberraciones afectivas se ha instalado en el seno de un universo del que habrá de sacarlo. El problema es importante. Pretendemos nada menos que liberar al hombre de color de sí mismo. Iremos muy lentamente, porque hay dos campos, el blanco y el negro.
Tenazmente interrogaremos a las dos metafísicas y veremos que con frecuencia son muy disolventes. No tendremos ninguna piedad por los antiguos gobernantes, por los antiguos misioneros. Para nosotros, el que adora a los negros está tan enfermo como el que los abomina. A la inversa, el negro que quiere blanquear su raza es tan desgraciado como el que predica el odio al blanco. En lo absoluto, el negro no es más amable que el checo. Y en verdad se trata de dejar suelto al hombre. Hace 3 años que este libro debiera haberse escrito. Pero entonces las verdades nos quemaban. Hoy pueden ser dichas sin fiebre. Esas verdades no necesitan arrojarse a la cara de los hombres. No quieren entusiasmar. Nosotros desconfiamos del entusiasmo. Cada vez que lo hemos visto aflorar por algún sitio, anunciaba el fuego, la hambruna, la miseria, también el desprecio por el hombre. El entusiasmo es el arma por excelencia de los impotentes, esos que calientan el hierro para golpearlo inmediatamente. Nosotros querríamos calentar la carcasa del hombre y partir. Quizás llegaríamos a este resultado: al hombre manteniendo ese fuego por autocombustión, al hombre liberado del trampolín que constituye la resistencia del otro y horadando en su carne para hallar un sentido. Solamente algunos de los que nos lean adivinarán las dificultades que hemos tenido en la redacción de esta obra. En una época en la que la duda escéptica se ha instalado en el mundo, donde según una banda de canallas no es ya posible discernir el sentido del no sentido. Se hace arduo descender a un nivel en el que las categorías de sentido y de no sentido aún no se emplean. El negro quiere ser blanco. El blanco se empeña en realizar su condición de hombre. A lo largo de esta obra veremos elaborarse un ensayo de comprensión de la realización negro-blanco. El blanco está preso en su blancura, el negro en su negrura. Intentaremos determinar las tendencias de ese doble narcisismo y las motivaciones a las que remite. A principio de nuestras reflexiones nos había parecido inoportuno el explicar las conclusiones de lo que se va a leer. La única guía de nuestros esfuerzos es la inquietud por terminar con un círculo vicioso. Es un hecho. Los blancos se consideran superiores a los negros. Es también un hecho. Los negros quieren demostrar a los blancos, cueste lo que cueste, la riqueza de sus pensamientos, la potencia igual de su mente. ¿Cómo salir de ahí? Hace un momento hemos usado el término de narcisismo. En efecto, pensamos que solo una interpretación psicoanalítica del problema negro puede revelar las anomalías afectivas responsables del edificio complexual. Trabajamos para una lisis total de este universo mórbido. Consideramos que un individuo ha de tender a
sumir el universalismo inherente de la condición humana. Y cuando adelantamos esto, pensamos indiferentemente en hombres como Gobineau o en mujeres como Mayot Capecia. Pero para llegar a esta aprehensión es urgente desembarazarse de una serie de taras, secuelas de la época infantil. La desgracia del hombre, decía Nietzsche, es el haber sido niño. No obstante, no podemos olvidar, como lo ha de entender Charles Odier, que el destino del neurótico sigue estando en sus manos. Por penosa que nos resulte esta constatación, estamos obligados a hacerla. Para el negro no hay más que un destino, y es blanco. Antes de abrir el proceso, nos limitaremos a decir algunas cosas. El análisis que vamos a emprender es psicológico. No obstante, para nosotros sigue siendo evidente que la verdadera desalienación del negro implica una toma de conciencia abrupta de las realidades económicas y sociales. Si hay complejo de inferioridad, este se produce tras un doble proceso. Económico en primer lugar, por interiorización, o mejor dicho, por epidermización de esta inferioridad después. Como reacción contra la tendencia constitucionalista de finales del siglo XIX, Freud, mediante el psicoanálisis, pedía que se tuviera en cuenta el factor individual. Sustituía una tesis filogenética por la perspectiva ontogenética. Veremos que la alienación del negro no es una cuestión individual. Junto a la filogenia y la ontogenia está la sociogenia. En cierto sentido, para responder al voto de Leconte y Damain, digamos que de lo que se trata aquí es de un sociodiagnóstico. ¿Cuál es el pronóstico? Pero la sociedad, al contrario de los procesos bioquímicos, no se hurta a la influencia humana. El hombre es eso, por lo que la sociedad llega a ser. El pronóstico está entre las manos de los que bien querrían sacudir las raíces carcomidas del edificio. El negro ha de luchar sobre los dos planos, puesto que históricamente se condicionan. Una liberación unilateral es imperfecta, y el peor error sería creer en su dependencia mecánica. Por otra parte, los hechos se oponen a semejante inclinación sistemática. Nosotros lo demostraremos. La realidad, por una vez, reclama una comprensión total. Sobre el plano objetivo, tanto como sobre el plano subjetivo, debe aportarse una solución. Y no merece la pena venir con aires de cangrejo ermitaño y proclamar que de lo que se trata es de salvar el alma. No habrá auténtica desalienación más que en la medida en que las cosas, en el sentido más materialista, hayan recuperado su lugar. Es de buena educación prolongar las obras de psicología con un punto de vista metodológico. Vamos a faltar a la costumbre. Dejamos los métodos de los botánicos y los matemáticos. Hay un punto en el que los métodos se reabsorben. Querríamos situarnos.
Trataremos de descubrir las distintas posiciones que adopta el negro frente a la civilización blanca. No se tratará aquí, no se tratará aquí del salvaje de la sabana. Para él hay ciertos elementos que aún no tienen peso. Consideramos que por el hecho de la presentación de las razas blanca y negra se ha apelmazado un complexus psicoexistencial. Mediante el análisis, nosotros apuntamos a su destrucción. Muchos negros no se conocerán en las líneas que siguen. Paralelamente, tampoco muchos blancos. Pero el hecho de que yo me sienta ajeno al mundo del pero el hecho de que yo me sienta ajeno al mundo del esquizofrénico o al del impotente sexual no ataca en nada su realidad. Las actitudes que me propongo describir son verdaderas. Me las he encontrado un número incalculable de veces. En los estudiantes, en los obreros, en los chulos de Piguel o Marsella, identificaba el mismo componente de agresividad y pasividad. Esta obra es un estudio clínico. Los que se reconozcan en ella habrán, creo, dado un paso adelante. Yo quiero verdaderamente conducir a mi hermano negro o blanco a sacudir lo más enérgicamente posible el lamentable hábito creado por siglos de incomprensión. La arquitectura del presente trabajo se sitúa en la temporalidad. Todo problema humano pide ser considerado a partir del tiempo. Lo ideal sería que el presente sirviera siempre para construir el porvenir. Y ese porvenir no es el del cosmos, sino el de mi siglo, el de mi país, de mi existencia. De ninguna manera debo proponerme preparar el mundo que vendría detrás de mí. Yo pertenezco irreductiblemente a mi época y debo vivir en ella. El porvenir debe ser una construcción sostenida del hombre existente. Esta edificación se apega al presente en la medida en el que yo planteo este último como algo que sobrepasar. Los 3 primeros capítulos se ocupan del negro moderno. Tomo al negro actual y trato de determinar sus actitudes en el mundo blanco. Los 2 últimos se consagran a una tentativa de explicación psicopatológica y filosófica del existir del negro. El análisis es sobre todo regresivo. Los capítulos 4 y 5 se sitúan en un plano esencialmente distinto. En el 4º capítulo critico un trabajo que en mi opinión es peligroso. El autor, Octave Manoni, es, por otra parte, consciente de que la ambigüedad de su posición, ahí radica quizás uno de sus méritos de su testimonio. Ha intentado rendir cuentas de una situación. Nosotros tenemos derecho a declararnos insatisfechos. Tenemos el deber de mostrarle al autor cuánto nos apartamos de él. El 5º capítulo, que he titulado La experiencia vivida del negro, es importante en más de un sentido. Muestra al negro frente a su raza. Se darán cuenta de que no hay nada en común entre el negro de este capítulo y el que buscaba acostarse con la blanca. En este último volvíamos a ver el deseo de ser blanco, una sed de venganza.
En cualquier caso, aquí, por el contrario, asistimos a los esfuerzos desesperados de un negro que se empeña en descubrir el sentido de la identidad negra. La civilización blanca, la cultura europea le han impuesto al negro una desviación existencial. Probaremos en otro lugar que a menudo eso se llama el alma negra de una construcción del blanco. El negro evolucionado, esclavo del mito negro, espontáneo, cósmico, siente en un momento dado que su raza no le comprende o que él ya no la comprende. Entonces se felicita y desarrollando esa diferencia, esa incomprensión, esa disarmonía, encuentra el sentido de su verdadera humildad, o más raramente quiere ser de su pueblo. Y con la rabia en los labios y vértigo en el corazón, se adentra en el gran agujero negro. Vemos que esa actitud tan absolutamente bella rechaza la actualidad y el porvenir en nombre de un pasado mítico. Siendo yo de origen antillano, mis observaciones y conclusiones solo son válidas para las Antillas, al menos en lo que concierne al negro en su tierra. Se tendría que dedicar un estudio a la explicación de las divergencias que existen entre los antillanos y los africanos. Puede que lo hagamos un día. También puede ser que se vuelva inútil, algo de lo que solo podríamos congratularnos. Primero, el negro y el lenguaje. Otorgamos una importancia fundamental al fenómeno del lenguaje. Por eso, creemos que este estudio, que puede entregarnos uno de los elementos para la comprensión de la dimensión para el otro del hombre de color, es necesario, entendiendo que hablar es existir absolutamente para el otro. El negro tiene dos dimensiones, una con su congénero, la otra con el blanco. Un negro se comporta de forma distinta con un blanco que con un negro. Que esta partición sea la consecuencia directa de la aventura colonialista, nadie lo pone en duda. Que su vena principal se alimenta del corazón de las distintas teorías que han querido hacer el negro un eslabón del lento caminar del mono al hombre, nadie pretende refutarlo. Son evidencias objetivas que expresan una realidad, pero cuando se ha informado de esta situación, cuando se ha comprendido, se pretende que la tarea ha terminado. ¿Cómo no volver a oír entonces, despeñándose por los escalones de la historia, esa voz? No se trata de interpretar el mundo, sino de transformarlo. Esa es la horrorosa cuestión de nuestra vida. Hablar es emplear determinada sintaxis, poseer la morfología de tal o cual idioma, pero es sobre todo asumir una cultura, soportar el peso de una civilización. Como no es una situación de un único sentido, nuestra exposición se resentirá de ello. Quisiéramos que se acepten algunos puntos propuestos por nosotros que, por inaceptables que puedan parecer al principio, habrán de encontrar en los hechos el criterio de su exactitud. El problema
que nos planteamos en este capítulo es el siguiente. El negro antillano será más blanco, es decir, se aproximará más al verdadero hombre cuanto más suya haga la lengua francesa. No ignoramos que esta es unas de las actitudes del hombre frente al ser. Un hombre que posee el lenguaje posee por consecuencia el mundo que expresa e implica ese lenguaje. Se ve a donde queremos llegar. En la posesión del lenguaje hay una potencia extraordinaria. Paul Valéry lo sabía cuando hacía del lenguaje el Dios extraviado en la carne. En su obra En preparación nos proponemos estudiar ese fenómeno. Por el momento querríamos mostrar que el negro antillano, sea quien sea, tiene siempre que situarse frente al lenguaje. Además, ampliamos el sector de nuestra descripción y más allá del antillano apuntamos a todo hombre colonizado, todo pueblo colonizado, es decir, todo pueblo en cuyo seno ha nacido un complejo de inferioridad debido al entierro de la originalidad cultural local. Se posiciona frente al lenguaje de la nación civilizadora, es decir, de la cultura metropolitana. El colonizado habrá escapado de su sábana, el colonizado habrá escapado de su sabana en la medida en que haya hecho suyos los valores culturales de la metrópoli. Será más blanco en la medida en que haya rechazado su negrura, su sabana. En el ejército colonial y muy especialmente en los regimientos de tirailleurs senegaleses, los oficiales indígenas son ante todo intérpretes. Sirven para transmitir a sus congéneres las órdenes del amo y disfrutan así ellos también de una cierta honorabilidad. Está la ciudad y está el campo, está la capital y está la provincia. Aparentemente el problema es el mismo. Tomemos a un lionés en París. Presumirá de la tranquilidad de su ciudad, de la belleza embriagadora de sus muelles, del Ródano, del esplendor de las plataneras, y tantas otras cosas que alaba la gente que no tiene la capital. Entonces no se callará un elogio. París, la ciudad luz, el Sena, los merenderos, conocer París y morir. El proceso se repite en el caso del martinicano. En primer lugar, en su isla, Basse Pointe, Marigot, Gros Mogne, y allá enfrente la imponente Fort de France. Después, y este es el punto esencial, fuera de su isla, el negro que conoce la metrópoli es un semidios. Aporto en este sentido un hecho que ha debido sorprender a mis compatriotas. Muchos antillanos, tras una estancia más o menos larga en la metrópoli, vuelven para ser consagrados. Ante ellos, el indígena, el que nunca ha salido de su agujero, el bitaco, adopta la forma más elocuente de la ambivalencia. El negro que ha vivido algún tiempo en Francia vuelve radicalmente transformado para explicarnos genéticamente
diremos que su fenotipo ha sufrido una mutación definitiva, absoluta. Desde antes de su partida, notamos en el porte casi aéreo de su caminar que fuerzas nuevas se han puesto en movimiento. Cuando se cruza con un amigo o un compañero, ya no es solo el amplio gesto humeral lo que le anuncia. Discretamente nuestro futuro se inclina. La voz, habitualmente ronca, deja adivinar un movimiento interno hecho de murmullos. Pues el negro sabe que allá en Francia existe una idea de él que lo agarrará a Le Havre o Marsella. Comilla, soy martiniqués, es la primera vez que vengo a Francia. Sabe que eso que los poetas llaman divina ronquera, escuchen el criollo, no es más que un término medio entre el petit negre y el francés. La burguesía en las Antillas no emplea el criollo excepto para relacionarse con los sirvientes. En el colegio, el joven martinicano aprende a despreciar el dialecto. Se habla de criollismos. Algunas familias prohíben el uso del criollo y las más califican a sus hijos de tibandes cuando lo usan. Mi madre queriendo un hijo memorándum, si tu lección de historia no sabes, no irás a la misa del domingo con tu traje de los domingos. Ese niño será la vergüenza de nuestro nombre. Ese niño será nuestra maldición. Cállate, he dicho que tenías que hablar francés, el francés de Francia, el francés de los franceses, el francés francés. Sí, tengo que vigilar mi elocución porque se me juzgará un poco a través de ella. Dirán de mí con mucho desprecio, ni siquiera sabe hablar francés. En un grupo de jóvenes antillanos, el que se exprese bien, el que posee el dominio de la lengua, es excesivamente temido. Hay que tener cuidado con él. Es un casi blanco. En Francia se dice hablar como un libro. En la Martinica, hablar como un blanco. El negro que entra en Francia reaccionará contra el mito del martinicano. El negro que entra en Francia reaccionará contra el mito del martinicano Comerres. Se apropiará de él y se confrontará verdaderamente con él. Se aplicará no solamente a hacer rodar las R's, sino a rebosarlas. Espiará las más nimias reacciones de los demás. Se escuchará hablar y desconfiando de la lengua, ese órgano desgraciadamente perezoso se encerrará en su habitación y leerá durante horas, esforzándose en hacerse dicción. Hace poco un compañero nos contaba la siguiente historia. Un martinicano llegado a Le Havre entra en un café. Con un perfecto aplomo suelta un camarero, un jada de cerveza. Presenciamos aquí una verdadera intoxicación. Preocupado por no responder a la imagen del negro Comerres, había reunido una buena cantidad, pero no supo dosificar su esfuerzo.
Hay un fenómeno psicológico que consiste en creer en una apertura del mundo en la medida en la que se rompen las fronteras. El negro, prisionero de su isla, perdido en su atmósfera, sin la menor salida, experimenta como una bocanada de aire esa llamada de Europa. Porque hay que decirlo, César fue magnánimo en su retorno al país natal. Esa ciudad Fort-de-France es realmente plana y fracasada. Allí a los flancos de ese sol, esta ciudad chata, expuesta a su buen juicio, titubeando, inerte, asfixiándose bajo el fardo geométrico de su cruz, recomenzando eternamente, indócil a su suerte, muda, de todos modos contrariada, incapaz de crecer, nutrida por la savia de esta tierra impedida, roída, reducida en ruptura de fauna y de flora. La descripción que ofrece César no es en absoluto poética. Se comprende entonces que el negro, ante el anuncio de su entrada en Francia, como se dice de alguien que hace su entrada en el mundo, se entusiasme y decida cambiar. Además, no hay tematización. Cambia de estructura con independencia de cualquier trabajo reflexivo. Hay en Estados Unidos un centro dirigido por Pierce y Williamson, el centro de Pickman. Los autores han demostrado que en la gente casada hay una remodelación bioquímica y aparentemente habrían detectado la presencia de determinadas hormonas en el esposo de una mujer embarazada. Vamos a repetir este párrafo. Hay en Estados Unidos un centro dirigido por Pierce y Williamson, el centro de Pickman. Los autores han demostrado que en la gente casada hay una remodelación bioquímica y aparentemente habrían detectado la presencia de determinadas hormonas en el esposo de una mujer embarazada. Sería igualmente interesante, de hecho, ya lo haremos, investigar los cambios humorales de los negros cuando llegan a Francia. Sencillamente, estudiar mediante tests las modificaciones de su psiquismo antes de su partida y un mes después de instalarse en Francia. Hay algo dramático en eso que se ha convenido llamar las ciencias del hombre. Deben postular una realidad humana tipo y describir las modalidades psíquicas teniendo solo en cuenta las imperfecciones. ¿O no deberían mejor intentar sin descanso una comprensión concreta y siempre nueva del hombre? Cuando leemos que a partir de los 29 años el hombre ya no puede amar, que tiene que esperar hasta los 49 para que reaparezca su afectividad, sentimos que el suelo se hunde. No lo arreglaremos si no es con la condición expresa de plantar bien el problema, porque todos esos descubrimientos, todas esas investigaciones solo persiguen una cosa: hacer admitir al hombre que no es nada, absolutamente nada, y que tiene que terminar con ese narcisismo, según el cual se imagina diferente de los otros animales.
no es ni más ni menos que la capitulación del hombre. En, en último término, yo abrazo mi narcisismo con los brazos de par en par y rechazo la abyección de los que quieren hacer del hombre un mecanismo. Si el debate no puede abrirse en el plano filosófico, es decir, abordar la exigencia fundamental de la realidad humana, consiento en reconducirlo al psicoanálisis, es decir, que verse sobre los desajustes en el sentido en el que decimos que un motor presenta desajustes. El negro que entra en Francia cambia porque para él la metrópoli representa el tabernáculo, cambia porque allí no solamente proceden. El negro que entra en Francia cambia porque para él la metrópoli representa el tabernáculo. Cambia porque de allí no solamente proceden Montesquieu, Rousseau y Voltaire, sino porque allí de allí proceden los médicos, los jefes de servicio, los innumerables pequeños potentados, desde el sargento jefe con 15 años de servicio hasta el policía nacido en Paniciere. Hay una especie de hechizo a distancia y aquel que dentro de una semana se marcha con destino a la metrópoli crea a su alrededor un círculo mágico en el que las palabras París, Marsella, La Sorbona, Pigalle representan la clave de bóveda. Se marcha y la amputación de su ser desaparece a medida que se precisa el perfil del paquebot. Lee su poder, su mutación en los ojos de los que le acompañan. Adiós, Madra, adiós, Foulard. Ahora que ya lo hemos llevado al puerto, dejémoslo bogar y volveremos a encontrarnos. Por ahora vayamos al encuentro de uno de los que vuelven, el desembarcado. Desde su primer contacto se afirma, solo responde en francés y a menudo no comprende el criollo. En este sentido, el folclore nos proporciona ilustración. Tras unos meses pasados en Francia, un campesino vuelve junto a los suyos, percatándose de un apero de labranza. Pregunta a su padre, campesino viejo, sin pelo de tonto, ¿cómo se llama ese artilugio? Por toda respuesta su padre se lo tira sobre un pie y así la amnesia desaparece. Singular terapia. Tenemos pues aquí un desembarcado. Tras unos meses pasados en Francia, un campesino vuelve junto a los suyos, percatándose de un apero de labranza, pregunta a su padre, campesino viejo, sin un pelo de tonto, ¿cómo se llama ese artilugio? Por toda respuesta, su padre se lo tira sobre un pie y así la amnesia desaparece. Singular terapia. Tenemos pues aquí un desembarcado. Ya no comprende el dialecto. Habla de la ópera, que quizás solo haya atisbado a lo lejos, pero sobre todo adopta una actitud crítica frente a sus compatriotas. Ante el más mínimo acontecimiento se comporta como un excéntrico. Él es el que sabe, se revela en su lenguaje, en
la Savane, donde se reúnen los jóvenes de Fort-de-France. El espectáculo es significativo. Enseguida se le da la palabra al desembarcado. Desde la salida del instinto y de las escuelas, se reúne en Savane. Parece como si fuera una poesía de esta Savane. Imaginad un espacio de 200 metros de largo por 40 de ancho, limitado lateralmente por tamarindos carcomidos. Arriba, por el inmenso monumento a los muertos, la patria agradecida a sus hijos. Abajo, el Hotel Central, un espacio torturado de pavimento desigual, con cantos que ruedan bajo los pies y encerrados entre todo eso, subiendo y bajando, 300 y 400 jóvenes que se abordan, se toman, no se toman nunca, se abandonan. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Y así vamos desde hace 50 años. Sí, una ciudad ha fracasado miserablemente. Esta vida también. Se encuentran y hablan. Y si el desembarcado obtiene rápidamente la palabra, es porque le están esperando. En primer lugar, en la forma, el menor fallo es atrapado, pulido, y en menos de 48 horas todo Fort-de-France lo conoce. No se le perdona al que ostenta una superioridad que falte a su deber. Si dice, por ejemplo, no he podido ver en Francia a la policía a caballo, está perdido. Solo le queda una alternativa: desembarazarse de sus parisianismos o morir en la picota. Porque no se olvidará nunca. Cuando se case, su mujer sabrá que se ha casado con una historia y sus hijos tendrán una anécdota a la que enfrentarse y vencer. ¿De dónde procede esa alteración de la personalidad? ¿De dónde procede ese nuevo modo de ser? Todo idioma es una forma de pensar, decía Damuret y Pichon. Y el hecho de que el negro que acaba de desembarcar adopte un lenguaje distinto que el de la colectividad que lo vio nacer manifiesta un desajuste, una división. El profesor Westerman en The African Today escribe que existe un sentimiento de inferioridad en los negros que experimentan, sobre todo los evolucionados, y que se esfuerzan sin descanso en dominarlo. La manera que se emplea para esto, añade, es a menudo ingenua: llevar vestimenta europea o el pelo a la última moda, adoptar los objetos que emplea el europeo, sus marcas exteriores de civilización, sembrar el lenguaje indígena de expresiones europeas, usar frases ampulosas al hablar, escribir una lengua europea. Todo eso se hace para intentar alcanzar el sentimiento de igualdad con el europeo y su modo de existencia. Nosotros querríamos, al referirnos a otros trabajos y a otras observaciones personales, tratar de mostrar por qué el negro se posiciona de forma característica frente al lenguaje europeo. Recordamos esta vez que las conclusiones a las que llegaremos valen para las Antillas francesas. No obstante, sabemos que estos mismos comportamientos se encuentran en el seno de toda raza que ha sido colonizada. Hemos conocido y desgraciadamente aún conocemos a compañeros originarios de Dahomey o del Congo que se dicen antillanos. Debemos conocido
hemos conocido y conocemos aún a antillanos que se ofenden cuando se les supone senegaleses. Es que el antillano está más evolucionado que el negro de África. Traducción: está más cerca del blanco, y esta diferencia existe no solamente en la calle y el bulevar, sino también en la administración y el ejército. Todo antillano que haya hecho un servicio militar en el regimiento de Tiraloros conoce esa sorprendente situación. Por un lado, los europeos antiguos, colonos u oriundos de otro, los tiralurs, nos recuerda a cierto día en el que en plena acción se plantea aniquilar un nido de ametralladoras. 3 veces fueron enviados los senegaleses y 3 veces fueron rechazados. Entonces uno de ellos pregunta por qué los tubabs no van. En esos momentos no se sabe ya muy bien quién es quién, Tubob o indígena. Sin embargo, para muchos antillanos esa situación no se experimenta como sorprendente, sino por el contrario, como el todo normal. Solo faltaría que los asimilara a los negros. Los oriundos desprecian a los tiraloros, y el antillano reina sobre toda esta negrada como amo incuestionado. En el otro extremo aporto un hecho que cuanto menos es cómico. Hace poco hablaba con un martinicano que me informó enojado de que algunos guadalupeños que se hacían pasar por nosotros, pero añadía enseguida, pero enseguida uno se da cuenta del error. Ellos son mucho más salvajes que nosotros. Traduzcan de nuevo. Están más alejados del blanco. Se dice que el negro ama su cháchara. Y cuando yo digo cháchara, veo un grupo de niños jubilosos lanzando al mundo llamadas inexpresivas y raucas. Niños en pleno juego, en la medida en que el juego puede concebirse como iniciación a la vida. El negro ama la cháchara, y el camino que conduce a esta nueva proposición no es largo. El negro no es sino un niño. Los psicoanalistas tienen aquí una buena ocasión de gol, y el término oralidad se lanza enseguida. Pero nosotros tenemos que ir más lejos. El problema del lenguaje es demasiado capital como para aspirar a plantearlo aquí en su integridad. Los notables estudios de Piaget nos han enseñado a distinguir etapas en su aparición, y los Gebb y Goldstein nos han demostrado que la función del lenguaje se distribuye en estadios, en grados. Aquí es el hombre negro frente a la lengua francesa lo que nos interesa. Queremos entender por qué le gusta tanto el antillano hablar francés. Jean-Paul Sartre, en su introducción a la Autologie de la Poésie Negre et Malgache, nos dice que el poeta negro dará la espalda a la lengua francesa, pero eso no es cierto en lo que respecta a los poetas antillanos. En esta cuestión somos de la opinión de Michel Leroy, que hace poco tiempo escribía a propósito del criollo. Todavía en la actualidad
lengua popular que todos conocen más o menos, pero que solo los iletrados hablan sin combinarla con el francés. De ahora en adelante el criollo parecía abocado a pasar tarde o temprano al estadio de supervivencia, a partir del momento en que la instrucción, por lentos que sean sus progresos, entorpecidos por el número demasiado limitado de instalaciones escolares, la penuria en materia de lectura pública y el nivel a menudo demasiado bajo de la vida material se difundiera de manera lo bastante general en las capas desheredadas de la población. Y añade el autor: para los poetas de los siglos que hablo aquí, no se trata en absoluto de hacerse antillanos en el plano de lo pintoresco a lo Felibridge, empleando un lenguaje prestado y que además está despojado de todo resplandor exterior, sean cuales sean sus cualidades intrínsecas, sino de afirmar frente a esos blancos imbuidos en los peores prejuicios raciales, cuyo orgullo se demuestra cada vez más claramente injustificado, la integridad de su persona. Aunque exista un Gilbert Gratiende para escribir un dialecto, aunque exista un Gilbert Gratiende para escribir en dialecto, hay que reconocer que la cosa es rara. Añadamos además que el valor poético de esas creaciones es muy dudoso. Por el contrario, hay verdaderas obras traducidas del Wolof o del Fula, y nosotros seguiremos con mucho interés los estudios lingüísticos de Cheikh Anta Diop. En las Antillas no hay nada parecido. En la lengua que se habla oficialmente en el francés, los profesores vigilan. En las Antillas no hay nada parecido. La lengua que se habla oficialmente es el francés. Los profesores vigilan de cerca a los niños para que no utilicen el criollo. Vamos a silenciar las razones que se invocan para ello. La apariencia, pues, el problema En apariencia, pues, el problema podría ser el siguiente. En las Antillas, como en Bretaña, hay un dialecto y hay una lengua francesa, pero es falso porque los bretones no se consideran inferiores a los franceses. Los bretones no han sido civilizados por el blanco. El, al negarnos a multiplicar los elementos, nos arriesgamos a no delimitar el núcleo. Pero es importante decirle al negro que la actitud de ruptura nunca ha salvado a nadie. Y si bien es cierto que yo debo liberarme del que me ahoga porque verdaderamente no puedo respirar, eso es algo que debe seguir entendiéndose solo en un plano fisiológico. Dificultad mecánica de respiración. Sería malsano adherirle el elemento psicológico, imposibilidad de expansión. ¿Qué quiero decir? Simplemente esto. Cuando un antillano licenciado en filosofía declara que no se presentará a las oposiciones alegando su color, yo digo que la filosofía nunca ha salvado a nadie. Cuando otro se empeña en probarme que los negros son tan inteligentes como los blancos, me digo, la inteligencia tampoco ha salvado nunca a nadie. Y esto es cierto porque, aunque en nombre de la inteligencia y de la filosofía se proclame la igualdad entre los hombres, también en su nombre se decide
su exterminación. Antes de continuar, nos parece necesario decir algunas cosas. Hablo aquí, por una parte, de negros alienados, mistificados, por una parte, de blancos, no menos alienados, mistificadores y mistificados. Cuando nos encontramos con un Sartre o con un Bendier, el cardenal, para decir que el escándalo del problema negro ya ha durado demasiado, no se puede sino dictaminar la normalidad de su actitud. Podríamos también multiplicar referencias y citas y mostrar que efectivamente el prejuicio de color es una idiotez, una iniquidad que hay que aniquilar. Sartre empieza así su Orfeo Negro, comillas. ¿Qué esperabais, pues, cuando retirasteis la mordaza que cerraba estas bocas negras que iban a entonaros alabanzas en esas cabezas que nuestros padres doblegaron hasta el suelo por la fuerza? ¿Pensabais leer la adoración en sus ojos cuando se levantaran? Cierre de comillas. No sé yo, pero sí digo que quien busque en mis ojos otra cosa que un perpetuo interrogante tendrá que perder la vista. Ni reconocimiento ni odio, ni grito con fuerza, ni reconocimiento ni odio. Y si grito con fuerza, no será para nada un grito negro. No, en la perspectiva que aquí adoptamos, no hay problema negro. O al menos, si lo hay, a los blancos no les interesa sino por azar. Es una historia que transcurre en la oscuridad y hará mucha falta que el sol que yo trasumo aclare los rincones más mínimos. El doctor H. L. Gordon, médico del Hospital de Psicopatía Madhari de Nairobi, escribe en un artículo en Press Medical sobre el africano del este. La observación llevada al extremo de una serie de 100 cerebros de indígenas normales establece a simple vista una ausencia de cerebros nuevos caracterizados, como se sabe, por células en el último estadio de desarrollo. Y añade, esa inferioridad es cuantificativamente de un 14.8%, citado por Sir Alan Burns. Se ha dicho que el negro unía al mono con el hombre, por supuesto, con el hombre blanco, y Alan Burns no llega a esta conclusión hasta la página 120. No podemos, pues, considerar como científicamente establecida la teoría según la cual el hombre negro sería inferior al hombre blanco o provendría de una cepa diferente. Nos sería difícil añadimos nosotros, mostrar el absurdo de proposiciones tales como, en los términos de la escritura, la separación de las razas blancas y negras se prolongaría así en el cielo como en la tierra, y en los indígenas que sean acogidos en el reino de los cielos se alojarán separadamente en esas mansiones del Padre que se mencionan en el Nuevo Testamento. O también, nosotros somos el pueblo elegido. Mira el tinte de nuestra piel. De los otros es negra o amarilla por culpa de sus pecados. Sí,
como se puede ver, apelando a la humanidad, al sentimiento de la dignidad, al amor, a la caridad, nos sería fácil demostrar o hacer admitir que el negro es igual al blanco. Pero nuestro objetivo es otro muy distinto. Lo que queremos es ayudar al negro a liberarse del arsenal complexual que ha germinado en el seno de la situación colonial. El señor Achille, profesor del Instituto Park en Lyon, citaba en una conferencia una aventura personal. Esta aventura es universalmente conocida. Raros son los negros que residen en Francia y que no la hayan vivido. Siendo como era católico, repetimos, el señor Achille, profesor en el Instituto Park en Lyon, citaba en una conferencia una aventura personal. Esta aventura es universalmente conocida. Raros son los negros que residen en Francia y que no la hayan vivido. Siendo como era católico, se dirigía a una peregrinación de estudiantes. Un cura, avistando a ese ser moreno entre su tropa, le dice: tú salir porque de Sabana y venir con nosotros. El interpelado respondió muy cortésmente, y el corrido de la historia no fue el joven desertor de la sabana. Se rió el malentendido y la peregrinación siguió su curso. Pero si nos detenemos en ello, veremos que el hecho de que el cura se dirigiera a él en petit negre suscita diversas apreciaciones. Comilla, yo conozco a esos negros, hay que dirigirse a ellos amablemente, hablarles de su país. La cuestión es saber hablarles. Mire cómo. No exageramos. Un blanco que se dirige a un negro se comporta exactamente como un adulto con un chiquillo. Se acercan con monadas, susurros, gracias, mimos. No hemos observado a un blanco sino a cientos, y nuestras observaciones no se han centrado en tal o cual categoría, sino que, armándonos de una actitud esencialmente objetiva, hemos querido estudiar ese hecho en los médicos, en los policías, los empresarios, en los lugares de trabajo. Se nos dirá, olvidando así nuestro objetivo, que podríamos haber centrado nuestra atención en otras partes, que hay blancos que no se corresponden con nuestra descripción. Respondemos a esos objetores que aquí se juzga a los mistificadores y a los mistificadores. Y respondernos a estos objetores. De aquí se juzga a los mistificados y los mistificadores, a los alienados, y que si existen blancos que se comportan saludablemente frente a un negro, ese es justamente el caso que no vamos a consignar aquí. Si el hígado de mi enfermo funciona bien, no por eso diré que sus riñones están sanos. Una vez reconocido que el hígado es normal, me dedicaré a los riñones. Resulta que los riñones están enfermos. Quiero decir con esto que, junto a la gente normal
que se comporta saludablemente según una psicología humana, hay quien se comporta patológicamente según una psicología inhumana. Y resulta que la existencia de este tipo de hombres ha determinado un cierto número de realidades a cuya liquidación queremos aquí contribuir. Hablar a los negros de esta forma es ir hacia ellos, es hacerlos sentir cómodos, es querer hacerle comprender por ellos, es darles confianza. Los médicos de los ambulatorios lo saben. Se suceden 20 enfermos europeos. Siéntese, señor. ¿Por qué está aquí? ¿De qué sufre? Llega un negro a un área, llega un negro o un árabe. Siéntate, amigo. ¿Qué te pasa? ¿Dónde te duele? Cuando es que tener tú. Hablar en petit negre es a un negro es ofenderlo, porque se convierte en el que habla petit negre. Sin embargo, se nos dirá, no hay intención, no hay voluntad de ofender, lo aceptaremos, pero es justamente esa ausencia de voluntad, esa desenvoltura, esa alegría, esa facilidad con la que se le fija, con la que se le encarcela, se le primitiviza, se le anticiviliza. Eso es lo ofensivo. Si el que se dirige a un hombre de color o a un árabe en petit negre no reconoce en ese comportamiento una tara, un vicio, es que nunca ha reflexionado. Personalmente nos ha ocurrido al interrogar a determinados enfermos, al notar en qué momento resbalamos. Frente a esa vieja campesina de 73 años, débil mental, en pleno proceso de demencia, de golpe siento que se hunden las antenas en las que toco y con las que soy tocado. El hecho para mí de adoptar un lenguaje apropiado a la demencia, a la debilidad mental, el hecho para mí de agacharme ante esta pobre vieja de 73 años, el hecho para mí de ir hacia ella en búsqueda de un diagnóstico, es el estigma de un sometimiento a mis relaciones humanas. Dirán, es un idealista, pero no, son los otros que son unos canallas. Yo, por mi parte, me dirijo siempre a los moritos con un correcto francés y siempre se me ha entendido. Me responden lo mejor que pueden, pero me niego a toda comprensión paternalista. Hola, amigo, ¿dónde te duele? ¿Me dejas ver la tripa, el corazón? Con el acentillo que los adictos a las costumbres médicas conocen también. Tenemos la conciencia tranquila cuando la respuesta llega de la misma manera. Lo ve, no estoy de broma, ellos son así. En el caso contrario, tendría que retirar sus pseudópodos y comportarse como hombre. Todo el edificio se derrumba. Un negro que dice, Señor, yo no soy en absoluto su colega.
una novedad en el mundo. Pero hay que bajar aún más. Estáis en el café en Rouen o en Estrasburgo y mala suerte, un viejo borracho os ve, rápidamente se sienta a vuestra mesa. Tú, africano, Dakar, Rufisque, burdeles, mujeres, café, mangos, plátanos. Os levantáis para iros y os saluda con una avalancha de palabrotas. Sucio negro, no te dabas tantos aires en tu sabana. Aquí hacemos una pausa para continuar más adelante con este ensayo perteneciente a rostros negros, máscaras blancas.